Partida número 2 del Campeonato Mundial de este 2021. Magnus Carlsen, con piezas blancas ahora, intenta imponerse a un Niam Nepomniachtchi que está sorprendiendo un montón con su excelente preparación y elección de líneas. Hoy nuevamente me acompaña Ajedrez Intensivo, también más conocido como el Diegazo, en este análisis. Como no es sorpresa, empieza Magnus Carlsen con D4, peón dama, la opción más sólida y la mejor, porque realmente no quiero entrar en posiciones de peón de E4, que a Niam Nepomniachtchi le vendrían muy bien, porque Magnus Carlsen es más un jugador posicional, que le encanta ganar las partidas clásicas por asfixia, por pequeñas ventajas o en un final, no en partidas más dinámicas que se darían después de un E4 y, bueno, complicaciones, ¿no? Después de ese 5 quizá entrar en una siciliana que tiene un montón de tácticas y teoría que no es el estilo de Magnus. Claro. Entonces juega D4. Caballo F6 responde Nepo, quizá planteando su defensa Grunfeld. Magnus Carlsen sigue con C4, ganando más espacio en el centro. Y E6, que no decide entrar en su preciada Grunfeld con G6, ¿no? G6, alfil G7 igual, sino plantea E6, que podría llegar a una Nimzo India. Si en este momento Magnus Carlsen jugaría si jugara caballo C3, básicamente. Pero no, Magnus Carlsen lo evita y juega caballo F3 y D5, que transpone al gambito de dama ortodoxo. Y G3, que es básicamente la apertura catalana. ¿Cuáles son las ideas de esa apertura, Diego? Sí, la catalana conviene bastante a Carlsen acá, porque es que, claro, como hiciste tú anteriormente, precisamente Carlsen es un jugador muy posicional y pues a catalana le viene bien, ¿no? Bueno, acá la idea debe ser jugar con un esquema de alfil G2, enroque, A3 o A4, dama C2, alfil F4, alfil G5, ideas de ese estilo. ¿Por qué no caballo A3? Básicamente jugar en base al peón de D5 y el peón de B7, ¿no? Tratar de potenciar ese alfil de G2. Y por eso en muchas posiciones se entrega el peón de C4 a cambio de habilitar una gran diagonal para el alfil, ¿no? Exacto. Sigue Nepomniachtchi con alfil E7, ¿no? Se desarrolla pieza y prepara su enroque. Desarrollo normal. Alfil G2, lo mismo. Enroque corto. Y enroque corto. Como dijimos, estas posiciones no es que se den para enroque largo, ¿no? Mucho menos un negro se enrocaría en largo con este alfil aquí, ¿no? Sí. Y viene D por C4 que entra en la catalana abierta. Y básicamente lo que está haciendo Nepomniachtchi aquí es dinamizar el juego. ¿Por qué? Porque si hubiera elegido, por ejemplo, un esquema más cerrado con C6, aquí primero que todo las blancas están muy cómodas y esto es territorio de Magnus, diría yo. Mucha maniobra, muy poca táctica. Por eso es que a Nepomniachtchi le conviene dinamizar el juego. D por C4. Que la idea básicamente es entregar el centro a las blancas, además de entregar la diagonal aún más, a cambio de poder en algunos casos defender este peón de C4 a muerte y quedar con peón de más. Sigue dama C2 para intentar ganarlo. ¿No? Y B5, que no es lo principal, ¿no? No es lo principal acá. Claro. Allí la respuesta que hacen los gemas, donde tengo entendido, la línea principal, es hacer A6 para que a dama por C4 meter B5 y alfil B7. Básicamente regresar el peón, pero
destruir la compensación de ese peón, que usualmente es abrir la diagonal alfil G2, o sea, darle un luchar por esa diagonal y no entregársela por completo al blanco. Entonces, se Exacto. llegaría otra vez a un juego complejo, ¿no? Complejo, muy de maniobras, un poco más táctico, porque bueno, al abrirse la diagonal, ¿no? Hay más temas, pero no creo que le convenga mucho acá a Nepomniachtchi, ¿no? Ujú, exacto. Entonces, bueno, vez de A6, B5 de inmediato. Y viene una variante que es un poco más secundaria, que es caballo E5, ¿no? Aquí lo más principal sería A4, intentando dominar esa estructura del blanco, ¿no? Y abrir lo más que se pueda el flanco de dama. ¿Por qué? Porque el flanco de dama está soportado por este alfil, que tiene una acción tremenda, básicamente. Pero juega caballo No, es que E5. hay muchos casos acá también donde se entrega incluso la calidad de A8, ¿sabes? O Ujú. sea, caballo i5 es como un poco prematura, creo yo, ¿no? Porque hay posiciones donde se puede realizar acá un dama por D4, ¿no? En cualquier momento, no ahorita, pero se llega mucho a esa clase de posiciones donde se entrega la calidad o el peón de D4 está débil y hacer un E3 no es conveniente, entonces está bien, pero no es lo principal, no es lo más preciso, ¿no? Exacto, sí, es un poco más secundario y menos preciso, ¿no? Y ese sí es una idea recurrente en la posición. Quizás sacrificar esa calidad en A8 para comerse el caballo de E5, pero creo que en esta posición Exacto. no, en esta posición no. Entonces, bueno, caballo, caballo E5 y toca hacer C6, porque en este caso dama por D4 no funciona. Y después de C6 viene A4 ahora sí, volviendo con la misma idea. Minar lo más que se pueda ese flanco de dama, ¿no? Si amenaza capturar, no se puede recapturar de vuelta, por obvias razones. Y viene caballo de 5, que también es una idea muy recurrente en estas posiciones, ¿no? La idea de bloquear este alfil con una pieza, ¿no? Para que no tenga tanta acción por esa diagonal. Y caballo C3, que según el módulo es una imprecisión, pero se ve bastante normal, ¿no? Lo que quería el módulo era hacer caballo C3 de mejor manera, que era jugar A por B5, C por B5 y ahora sí caballo Claro. C3, ya que viene con ganancia de tiempo y el caballo está clavado, básicamente, a la torre de A8. Sí, sí es por Aunque caballo cabeza 3 también es un poco humana porque es que uno no quiere tomar tan rápido, uno prefiere mantener un poquito la atención allí. Uh-huh. Sí, porque por Mm, ejemplo, si se cambia muy rápido, la idea de las negras es meter un alfil aquí para contrarrestar este alfil y en caso de que cambies, poder activar ese alfil básicamente. Cambiar muy pronto no es tan humano. La idea es que básicamente cuando las negras pongan un alfil en B7, que esté bloqueado por el peón de C6. Entonces, claro. y juega F6, que es la mejor de la posición. Ese caballo en E5 está muy bien puesto. Y aquí solo hay una opción, que es caballo F3. El problema con caballo G4 es que desde que se puede ganar un tiempo con H5, el caballo en E3 no me amenazaría nada. Por eso digo que es mejor caballo F3. Así que bueno, se defiende el peón de D4. Y dama D7. Que bueno, prepara en un futuro bastante cercano la comunicación de las torres. Además de la Claro. defensión de cuando un alfil venga a B7. Y E4. E4 tiene un plus, pero al mismo tiempo puede llegar a tener una desventaja, ¿no? ¿Cuál es esa ventaja y esa desventaja, Diego? Bueno, acá hay cuatro. Eso me acuerda mucho las posiciones del insolarse, donde hay veces donde se hace un D4 y tratar de apoyar el alfil. No más que de D4 ahorita es que permite
atornillar un caballazo en la posición del blanco, ¿no? Que le va a molestar mucho, que es precisamente caballo B4, caballo D3, que es un patrón muy fuerte cuando el bando que lo aplica lo concreta, ¿no? Muy molesto, muy molesto. Entonces, es un problema desde el punto de vista práctico, ¿no? Ujú. Sí, no, Exacto. aunque parecería lógica, ¿no? Porque esos dos peones eh, tratan de controlar un poco el centro, ¿no? Y expandirse un poquito. Además que, bueno, se deshabilitamos ese caballo, pero más que puede tener una mejor casilla ahí. Ujú. Exacto, como que se deshabilita el caballo de una casilla buena, pero el caballo encuentra una casilla mejor y las blancas tienen que lidiar con cómo van a resolver el problema de ese caballo ahí en D3. Y no solo eso, sino que también estratégicamente en un futuro toca volver a mover ese peón D4 para que el alfil no esté bloqueado. Bueno, juega caballo B4, ataca la dama con ganancia de tiempo y se va a meter en D3. Dama E2 y caballo D3. Según el módulo hay una imprecisión, pero realmente no, que el módulo igualmente No, en la trabaja práctica estadística. esto es muy, muy molesto. Sí. En la práctica es complicado. Ujú. Sí, o sea, lo peor es que el módulo dice caballo D3, pero después la clasifica como imprecisión, entonces no tiene sentido. Caballo D3, buena jugada. Y se juega E5. Entonces, como ya sabemos, tocaba mover ese peón de E5 nuevamente para volver a activar esta diagonal. Además de que se le entrega la casilla de E4 al caballo. Por ese caballo en D3 que tienen las negras, las blancas tienen esa compensación de juego de piezas. Y aquí había una jugada clave, ¿no? Si te acuerdas, Diego. Las blancas quieren hacer caballo E4, que es jugar en vez de alfil B7, que es lo que se jugó en la partida, que es jugar F5, ¿no? Con idea de básicamente quizá jugar un F4 en un futuro, pero por el momento se controla básicamente esa casilla de E4, que ningún caballo pueda saltar ahí. Estoy seguro que Nepomniachtchi no la consideró porque no es muy humano mover el peón a F6 y después moverlo a F5, ¿no? Perdiendo un tiempo. Pero sin duda es una de las mejores elecciones de esta posición, ¿no? Quita esa casilla del caballo y plantea dinamismo en un momento, ¿no? Con F4 abro la columna y mi torre ya juega, ¿no? Por la columna F. Pero bueno, no se jugó F5, sino jugó alfil B7, ¿no? Y aquí, por el hecho de que las negras no hayan jugado F5, ahora las blancas pueden adoptar medidas contra ese plan, ¿no? ¿Y qué sería esa idea, Diego? Claro, al no hacer F5, supongo que es más también que también hay que considerar el hecho de que Nepo quiere tratar de llevar el juego a terrenos tácticos, ¿no? Terrenos más a su favor. Entonces, pero igual brinda la posibilidad de tomar en F6, precisamente, y ocupar la casilla E4. Y bueno, precisamente es lo que hace porque es la mejor opción, ya que, exacto, podemos presionar la debilidad en E6, ubicaremos un caballo en E4. Precisamente es, es lo más exacto para tratar de luchar por la ventaja, ¿no? Ujú. Exacto. Como las negras no jugaron F5, entonces ahora capturo. Y abro esa columna E a favor de las blancas, ¿no? Sobre ese peón D6 que está retrasado. No tiene ningún peón para defenderlo y bueno. Alfil por F6. Toca hacerla. Y aquí, básicamente, toca jugar caballo 4. Ojo que el peón de D4 está completamente envenenado. ¿Por qué? Habíamos calculado, recuerdo dentro de la partida, que si alfil por D4, caballo por D4, dama por D4, hay un caballo G5, básicamente. Y se va a entrar en E6. Y aquí había una línea bastante chistosa que Diego señaló.
Que básicamente un error sería jugar torre 8 por la continuación dama h5, entrando en h7 y atacando la torre, ¿no? Que ya sería un desastre, ¿no? Para la posición del negro. Ya las blancas ahí ya estarían ganadas. El peón d6, bueno, tocaría defenderlo con algo como dama d6, pero mínimo capturo en b5 ya que el alfil está indefenso, o puedo recapturar el peón, ¿no? Mínimo. Pues que el peón Claro. de d4 no se puede capturar. Y se juega caballo a 6, ¿no? ¿Con qué idea, Diego? Caballo 6 es una jugada verdaderamente interesante, de verdad, muy muy bonita en la posición. La idea es tratar de reagrupar ese caballo por C7 y llevarlo a D5, ¿no? Tratar de bloquear ese peón aislado que tiene el blanco en D4. Me parece una opción bastante rentable, muy profunda, muy bonita. Sí, básicamente eso, llevar el caballo a D5, bloquear el peón de D4 y eso básicamente. Exacto. Y entonces... Digo que ahí tener que cuidado que hayan temas sobre A6, pero hay que estar un poco pendiente, pero de resto está excelente esa jugada. Y aquí Magnus Carlsen juega caballo 5, que no le gusta tanto al módulo. El módulo prefería algo completamente, bueno, muy difícil, que sería caballo por, y a torre por, ahora sí caballo 5. Volviendo a sacrificar aquí, básicamente. Si dama por d4, habría a por b5, ¿no? Tocando el caballo, el alfil está clavado. Eso le gustaba más al módulo. Pero Magnus Carlsen pone el caballo 5, que básicamente pone en decisión al negro, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese caballo en E5? ¿Se va a cambiar? Y es nuevamente un peón envenenado. Hay que saber que esta posición en este momento es bastante dinámica. La posición se está complicando. Dentro de la partida vimos que llegaron hasta por ahí la jugada 20, jugada 22, y les quedaba ya un poco de tiempo, como que no les quedaba mucho tiempo ya. O sea, pensaron bastante dentro de la apertura, porque se complicó en parte, se complicó bastante. A caballo E5, no sé qué puede capturar dos veces en E5, por cierto. Alfil por E5, D por E5, caballo por E5. Existe la continuación que yo había visto, que era A por B5 y a C por B5, torre por A6, alfil por A6 y caballo C5. Tocando la torre, tocando el alfil, tocando la dama. Y no se puede defender todo, ¿no? Además de que también el caballo está tocado. Pero es igualdad. Sí. Y entonces, bueno, en vez de comer el peón, se juega caballo C5. ¿Por qué caballo C5 en vez de la idea de caballo C7? Okay. Como las condiciones cambiaron, básicamente hay que deshacerse de este caballo de 4. Las negras amenazan entrar en B3, capturando este alfil de C1 y ganando calidad. Pero a Magnus Carlsen no le importa y calculó un buen tiempo aquí y básicamente lo hace de igual manera. Mete el caballo en D6, sacrificando la calidad. Caballo B3. Otra cosa que podemos hacer acá, precisamente, ¿no? Como tomar el peón de A4. También otra opción interesante, ¿no? Porque son dos peones de más. Entonces, también estaba esa opción que era la opción más segura, que era básicamente jugar caballo por A4. Que simplemente las negras aquí tienen dos peones de más ya. Pero el problema de las negras es básicamente este caballo, ¿no? Que está muy bien puesto. No entra en esa línea, sino entra en la segunda donde se gana calidad. Y aquí una continuación forzada, ¿no? Caballo B3. sí. Torre B1. Que no le gusta tanto al módulo. El módulo quería alfil E3, sacrificando la calidad de esa manera. Pero bueno. Torre B1. Caballo B por C1. Torre B por C1. Caballo por C1. Torre por C1. Y aquí
hay que buscar soluciones de negras porque te están tomando en B5, ya que está clavado. Pero realmente solución buena como tal no la hay. El módulo propone la jugada A6, pero dentro de la partida habíamos considerado que estratégicamente aquí las negras están mal. ¿Por qué? Después de A por B5, este alfil no tiene nada de vida. El alfil está completamente bloqueado. No tiene alguna diagonal por la cual jugar. Todas las diagonales estaría bloqueadas por un peón. Básicamente como les ocurre a los jugadores del lava, ¿no? Como eso es lo que más detestan ellos, ¿no? Que ocurra esta clase de cosas, ¿no? Que este alfil esté bloqueado y que no puedas nunca moverlo porque es que tocó en B7 y atrás está 8. Entonces ese 5 se vuelve difícil, ¿no? Y ese alfil estratégicamente está muerto. Entonces es terrible, es terrible. Exacto. Hace es terrible. Complejo. No es para nada humano. Y entonces, en vez de hacer eso, decide básicamente sacrificar la calidad de vuelta a Ariane Nepomniachtchi, que es la elección correcta. Aquí la idea es básicamente que A por B5 se va a hacer C por B5, alfil por, torre por, caballo por y dama por. Con básicamente las negras entrarían en un final con peón de más, básicamente, y piezas mayores. Por lo que... Y el control de las casillas blancas y un mejor rey, verdaderamente un final extremadamente favorable. Extremadamente. Exacto. Como que veamos esto. Como que las negras tienen un excelente control, como dijiste, de esas casillas blancas. Tienen un peón de más. Y tienen un buen juego, básicamente. Entonces esto no se juega en la partida. Y en vez de tomar en B5 con ese final favorable para las negras, aquí las blancas juegan torre de 1. Que ya pone bastantes complejidades a las negras. Porque se amenazan varias descubiertas con el caballo. Caballo por C4, caballo por B5. Se amenaza tomar en B5 y capturar aquí. Porque la dama estaría atacada. Y entonces se juega alfil a 8. Ya el alfil no está bajo esa acción. Y las blancas siguen con calidad de menos. No pueden entrar en ese final nuevamente. Y aquí, bueno, aquí lo mejor del módulo, que es lo que aconsejaba, era caballo por B5. Yo había dicho algo como dama B7. Y aquí, sorprendentemente, la mejor jugada es torre de 2. Porque obviamente la dama está completamente clavada, no se puede capturar. Yo había calculado algo que era muchísimo más inferior, que era volver con el caballo a D6, de capturar en B2. Y el cambio de damas es forzado porque se están entrando en F2, básicamente. Esta línea es bastante mala. Yo me acuerdo que también había comentado allí, era una línea interesante, ¿no? Como tengo la atención allí puesta, caballo por C4 debe ser buena, pero es resignarse a no estar mejor. Así lo definiría yo, ¿no? Sí. Porque es que igual abres más líneas de lo que no debes hacer. Tratar de meter la posición lo más cerrada posible, ese caballo alfil en A8 está muy mal, así que yo me acuerdo que había dicho una línea como alfil E4 que se ve peligrosa, mejora la última pieza con la idea de dama H5. Y se ve muy feo, muy peligroso, ¿no? Porque creo que ahí toca hacer G6, pero hay temas con dama G4 que dan miedo. Ajá. Como que era... Lo peor es que terminó transponiendo. Ya habrá nada tarde o temprano, terminó transponiendo. Preciso, se jugó en este momento. Alfil E4. Y aquí... Ok, aquí habíamos planteado algo aquí cuando estábamos analizando. Y era dama E7 para salir de los rayos X. Pero aquí había dama H5. Y G6 solo se puede hacer si no recapturas de vuelta, que es muy de módulo. A G6, alfil por G6 tienes que hacer C5 según el módulo. Porque si capturas básicamente, peón por dama por G6. Si dama G7 te capturan en E6 con jaque,
básicamente. Después de que muevas el rey, hay un pasaje de torre con torre de 4, torre H4 y estás muerto, ¿no? Ese pasaje de torre es muy crucial para que haga que el sacrificio sí Sí, funcione. G6. Ujú. G6 es muy inhumana. G6 antes era interesante porque quitabas la casilla H5. Más en esas posiciones donde ya la dama llega a H5, es complicado, no es complicado. A nadie le gusta que te quiten un peón y más si es que es del enroque. Ujú. No. Pero aquí, bueno, después de G6 yo había considerado que en un futuro un plan con H4, H5, también dama G4, daría una iniciativa bastante peligrosa al blanco. Pero yo en vez de eso jugó C3, que es una imprecisión del módulo, suelta la ventaja. Y si soy honesto, no la termino de entender del todo. Básicamente como que diría yo que quiere sacrificar el peón porque se le va a caer algún peón, el de B5 o el de C4, pero quiere sacrificarlo en propias condiciones, ¿no? Bajo sus términos, que es básicamente dejando este peón de en B2 en C3, dejarlo aislado. Pero es bastante inferior, diría yo. Que hubiera Es sido... que ¿Sigue? no es del sonido de la posición, ¿sabes? Es que C3 había opciones más críticas, más exactas, más que van con lo que va la posición, ¿no? Un dama E7, incluso un rey H8 para salir de los temas, no sé, dama E7, incluso un C5 o un peón por A4, pero C3 no es que sea muy superficial, ¿no? Aparte de plantea la interesante propuesta de dejar un peón aislado y dañar por completo la estructura y trabajar eso, pero no sé, no es lo que dice la posición acá. Ujú. Por ejemplo, aquí había una variante que también fue a considerar, que era básicamente a dama E7, hacer alfil por H7 directo, que para nada funciona, porque era el recurso de rey por H7, dama H5, rey G8. Aquí mi idea era básicamente intentar buscar un caballo E4 para caballo G5, pero básicamente el recurso que tienen aquí las negras es básicamente torre F5, ¿no? Completamente para caballo G5 y gana un tiempo. Que esta es la refutación a esa línea. También era interesante. Pero bueno, C3 y dama C2. Se toca en H7. Aquí otra vez una propuesta era jugar G6 y al sacrificio, al fil por G6, algo muy bastante inhumano o al menos no muy recurrente en partidas de humanos, que es básicamente jugar C por B2, ¿no? Me como el peón de B2 porque no amenazas nada. La dama, hay que recordar, está defendiendo H7 y las blancas realmente no tienen amenazas concretas en este momento. Les hace falta una pieza, básicamente. Entonces, bueno, preciso... Sí, deja a un lado la seguridad del rey. Eso es muy de módulo, muy difícil. Ujú. No, Pero obviamente a considerar, ¿no? Que muy interesante esa, esa manera de jugar del módulo. Y sí, se jugó G6 de Nepomniachtchi y B por C3, básicamente. Que recaptura el peón y mantiene las amenazas sobre la descubierta en B5, básicamente. Y aquí Nepomniachtchi juega B por A4, que dice el módulo que nuevamente suelta la ventaja. Aquí lo mejor, que también era propuesto por Vishy Anand, comentador oficial de la FIDE, que era dama G7, atacando el peón D5, y en caso de F4, dinamizar completamente con G5, básicamente, que era la mejor idea en esta sí. posición. Ahí las negras seguían mejor. Pero B por A4, precisión de Nepomniachtchi. Dama por A4. Y bueno, esta posición la habíamos calificado, básicamente Diego y yo, y era que básicamente las negras están bajo una presión bastante fuerte, ¿no? Porque las debilidades del negro están siendo atacadas de manera inmediata, ¿no? Peón en C6, el peón en A7, el peón en E6, que también es una debilidad,
Mientras las debilidades del blanco, como son el peón de C3 y el peón de 5, están lejos de ser atacadas, ¿no? Por ahora. Además que atornillaron un caballazo, ¿no? Ahí en D6. Y Este ese alfil caballo... en A8 no juega. Exacto, este alfil está completamente muerto, como habíamos dicho, no se puede jugar C5 porque la dama está clavada, por eso Nepomniachtchi jugó torre de 8, pero también el hecho de que este caballo le quita completamente el juego a las negras, y si soy honesto, este tipo de caballos, cuando están atornillados ahí, en una posición bastante avanzada, lo mejor en muchos casos es entregar una calidad de vuelta o entregar una calidad simplemente para deshacerse de ese caballo, ¿no? De un caballo fuerte ahí, que también se vio dentro de la partida. Entonces torre de 8. Ya no hay descubiertas con el caballo porque la torre está completamente indefensa, ¿no? Dos piezas. Y bueno, y se juega torre A1, que era básicamente la idea que yo había visto aquí. Que básicamente el peón de A7 realmente no se puede defender. No hay torre B7 por el caballo de D6. Y entonces se juega C5, básicamente. Que ya que pudo el negro, por fin, pudo básicamente activar este alfil por primera vez en la partida. Ups, por primera vez en la partida. La idea es cambiarlo por ese alfil en E4. Porque básicamente lo que quiere el negro, que preciso también pasó en la partida, es dama C4, alfil por E4 y dejar todas estas casillas del blanco bastante débiles. Esas casillas claras. Intentar buscar contrajuego por ahí también, o recursos. No pasando en la partida. Alfil por E4. Aquí, si mal no recuerdo, yo había pensado que era mejor dama por E4. Pero caballo por E4 llega con ganancia de tiempo, ¿no? Se amenaza entrar en F6. Y por ello Sí. las negras se mueven a H8. Y aquí, Diego, ¿qué habíamos pensado de esta posición, Diego? Acá hay complicaciones porque es que si tomo el peón de C5, nuevamente le doy contrajuego al negro porque desvío la atención de la posición cerrada, ¿no? Torre de C8, torre de C8 y hay temas sobre D1. Activo mucho las torres y ese peón en C3 es más una debilidad que una ventaja de por sí. Acá la posición debería ser igualada porque es que hay demasiada compensación, demasiado un caballazo, ya sea en F6 o en D6. F6 es interesante porque es que también le genera problemas, no solo, además de centralizarlo, genera problemas sobre el enroque negro y el peón de A7 también es una debilidad bastante atacable, ¿no? Bastante Sí, difícil, ¿no? muy difícil de De, defender y si se llega a defender va básicamente desenvolver en pasivismo por parte de las negras. Y aquí Magnus Carlsen encuentra una jugada que a mí me encantó, que es básicamente no jugar caballo F6, sino jugar caballo D6 de vuelta. ¿Por qué? Porque básicamente le quiere quitar el mayor contrajuego a Nepomniachtchi. Ya habíamos dicho que Magnus es un jugador bastante sólido y le encanta asfixiar las posiciones. Y es básicamente lo que quiere hacer aquí. No quiere que estas piezas negras se activen por la columna D, entonces bloquea esa columna con el caballo. Y el exacto. caballo sigue estando bastante fuerte, ¿no? Controla B7 para que ninguna torre llegue a defender. Y se amenaza en C5, donde también se amenazaría entrar en A7, ¿no? Ganando un peón en el proceso. Aquí Nepomniachtchi juega torre B6, que ya plantea ideas con devolver la calidad, ¿no? Como habíamos dicho. Digamos, una suposición que le tocara a las negras de nuevo. Un torre por D6, peón por D6, dama por D6, que entraría en algo un poco más igualado, ¿no? Se juega dama por C5, de Magnus Carlsen. Captura ya la frutica, ¿no? Porque realmente no hay ningún problema en capturar ahí. Y aquí había evaluado una línea interesante, pero no funciona.
que era básicamente a torre C6, dama por C6, dama por C6, caballo F7 jaque, rey G8, caballo por D8, pero después de dama B6, yo había visto que el caballo está completamente atrapado. Lo que es, bueno, correcto. Toca hacer caballo por E6, y esto ya, bueno, está perdido. Pero bueno, digno de calcular, mínimo. Juega torre de B8. Claro. Como no pudo conseguir contrajuego para la columna D, se activa por la columna B, básicamente. Con entradas en B2 o en B1, básicamente. Y rey G2. Una excelente jugada de mejora, ¿no? Sale de cualquier jaque en B1, ¿no? ¿Sigue? Claro. Torre B1, torre por B1, torre por 1 y ya no estoy tocando las 7. Entonces rey G2, profiláctica y la jugada que necesita la posición. Exacto, ¿no? Cualquier torre B1 simplemente o puedo capturar o simplemente puedo ahora entrar en A7, ¿no? Porque la torre no estaría clavada. Muy profiláctica. Juega A6, Nepomniachtchi, ¿no? Para que el peón no le quede atacado ahí al final. Y aquí Magnus Carlsen juega rey H3, que fue una sorpresa bastante interesante, ¿no? Bastante inhumano. Pero hay que ser precisos aquí, básicamente, con la evaluación. ¿Por qué? Porque digamos que básicamente la dama pueda, no sé, la dama negra pueda llegar a dar un jaque en H6 o en algún otro lado. La dama por sí sola no puede hacer mucho, más que dar jaques. La dama por sí sola no va a dar nada. Dime. Claro, eso sí es muy cierto. Eso me acuerda a muchos jugadores que ya empiezan a hacer esa clase de movimientos pensando que van a darle mate con una dama, cosa que no es. Ujú. Rey H3, otra cosa interesante es que también evita dama C6, que puede ser un problema en ese final. Porque dama C6, ahora presiona el peón de C3, voy a presionar el peón de F2, y ese final es potencialmente perdido. O sea, el negro a los juegos resultados, más probable es que esté ganado. Así que se anticipa eso de hacer rey H3, allí no hay ni un solo jaque. Y como dices tú, precisamente dama G7 y dama H6 es complicado porque es que no le vas a dar un mate con una dama y es desviar la atención del labor que está aplicando esa dama en el flanco de dama, ¿no? Entonces, Exacto, ¿no? valga la redundancia. Además de que, por ejemplo, las negras no tienen alguna pieza menor con la que podrían ayudar a la dama y las torres realmente no tienen entradas para intentar castigar a este rey. Por ello, rey H3 aquí sí es buena. Nepomniachtchi juega torre C6, ganando un tiempo sobre la dama y aplicando presión sobre el peón de C3. Dama D4, defendiendo. Y rey G8 de vuelta. Más que todo una jugada de espera, ¿no? Básicamente. Además de que ahora a un torre por D6, E por D6, ya no estaría en jaque el rey en H8. Magnus Carlsen juega C4, el peón ahora defendido por el caballo inexpugnable de D6. Dama C7. Dama C7, que es más que todo con la idea de jugar torre D8. Y ahí sí sacrificar en D6 en mejores condiciones. Dama G4. Claro. Como la dama dejó de defender E6, Magnus Carlsen la ataca directamente. Y aquí decide básicamente Nepomniachtchi hacer lo que requería la posición en un futuro, bueno, que siempre requería la posición, que era entregar la calidad de vuelta, ¿no? Por ese caballo muy fuerte. Porque también básicamente otra amenaza que tenían las blancas era, por ejemplo, a la defensión del peón, digamos, no sé, con un dama E7 o algo así. Siempre habían temas con un caballo E4 en un futuro y un caballo F6, ¿no? Caballo F6 jaque. Y ese caballo es muy fuerte. Por ello se entrega la calidad. Torre por D6, E por D6 y dama por D6. Aquí ya la posición empezó a oler un poco a tablas, ¿no? Pero todavía faltaba un poco de juego, ¿no? Unos cuantos movimientos más. Exacto. Y Magnus Carlsen juega C5, que también es muy útil, que es básicamente cuando tienes una debilidad.
Un tema estratégico muy interesante es intentar cambiar tu debilidad por una del rival, básicamente. Es lo que hace Magnus. C5, te cambio el peón de C por tu peón de E, que además entro con jaque. Me pone H Y acepta. tomo en A6 también. También, ¿no? Ataco al mismo tiempo ahí ese peón de A6. Acepta Nepomniachtchi, dama por C5, dama por E6 y rey G7 y aquí torre por A6. Las blancas en este final tienen peón de más. Además de que recuperaron ese peón de la apertura, ahora tienen peón de más. Y básicamente lo que busca aquí Magnus Carlsen es intentar buscar huecos, ¿no? En la defensa de Nepomniachtchi, ¿no? Que se llegue a colgar algo, básicamente en este final. Aunque es muy tablífero si se llegan a cambiar las damas, que es precisamente lo que pasa pronto, ¿no? Ok, aquí torre F8. Dama por F2 no valía, ya que tienes dama E5 jaque y capturas la torre a la siguiente, ¿no? Ahí básicamente te comen esa torre gratis, ¿no? Eso no se jugó dama por F2 y se juega torre F8. Que ahora cualquier jaque simplemente puede defender lateralmente con la torre, ¿no? Además de que presionan F2. Y Magnus Carlsen se va básicamente a intentar ganar con F4. Ni te doy el peón de vuelta. Pero esto le permite Otra cosa, básicamente... Dime. otra cosa interesante con torre F8 es que también procuras dama F5, ¿no? Creo que es bastante, y creo que es inevitable, ¿no? Porque es que dama F5 te tocaría hacer algo como dama E2, entonces de cambiar la ubicación de la dama en ese que está centralizada, ocupando casillas importantes, a llevar una casilla menos activa, para evitar que te haga un dama F5 es medio, está mal, no está correcto. Entonces, la idea con torre F8 es una oferta de tablas tácita, ¿no? Básicamente. Exacto, ¿no? Como que intenta entablar de manera forzada, ¿no? Se llegan a cambiar esas damas. Los finales de torres con peón de más tienden a ser bastante tablíferos, ¿no? Mucho más a nivel magistral, donde han visto bastantes partidas modelo y saben empatar ese tipo de finales fácilmente, ¿no? F4, Magnus Carlsen juega a ganar, ¿no? A conservar su peón de más. Y dama F5 jaque, ¿no? Que estratégicamente es la jugada correcta, ¿no? Te cambio las damas para entrar en ese final de torres, ¿no? Dama por F5. Y aquí la captura correcta es torre por F5. Que por F5 pierde, ya que básicamente estás arruinando la salud de la estructura de peones, dejando este peón de F5 muy Exacto. débil y dejando un camino derecho para el rey blanco, ¿no? Un camino bastante directo. Entonces, Sí, torre... ahí el plan sería un rey H4, rey G5. Hay dos debilidades, el peón de F5, el peón de H7, ambos son peones aislados. Como dices vos, precisamente, la salud de la estructura es lo óptimo acá, más en un final, ¿no? Entonces, torre por F5 la captura correcta. Exacto. Torre por F5, mantengo esa salud. Torre A7 jaque. Rey G8. Ahora hay que denotar que el rey está cortado, ¿no? Lo que le da a Magnus algunas chances de buscar algo, ¿no? Y lo hace con rey G4 para desbloquear Sí, el movimiento del peón H. Torre B5. Torre E7. Mantiene la torre cortando al rey, que es importante. Torre A5. Y también propone ese cambio con torre E5. Aquí la captura no es correcta. Torre por E5, tengo simplemente F por E5 y el plan es básicamente entregar este peón de E5 por el peón de H7, ¿no? Que ya estaría completamente ganado. Esta posición ganadísima para el blanco. No puede parar ese plan, el negro. Entonces no cambia, obviamente. Y juega torre A7. Ahora que las blancas dejaron la séptima fila, ahora las negras la dominan, ¿no? H4. Busca jugar a H5. Rey G7 y H5. Aquí básicamente lo que quiere Magnus es entrar en una posición donde básicamente el negro te captura en H5. Ejemplo, H5, torre por H5. Y este peón en H7 es bastante, bueno,
no es muy útil que digamos. Vulnerable. Ajá, es bastante vulnerable. Las blancas tienen un peón pasado en F4 y que podría estar protegido al mismo tiempo por el peón de G3, ¿no? Que es lo ideal que quisiera Magnus aquí. Entonces por ello no captura Nepomniachtchi y juega rey H6 y rey H4. Que básicamente lo que quiere hacer es forzar que las negras entren en esa posición. ¿Cómo? Con un G4 y un G5, básicamente. ¿Por qué? Porque G4 y G5 amenazaría un H6 en un futuro, fijando completamente ese peón en H7, que ahí sí podría llegar a ser una debilidad. Se complica un poco y busca toqueteo aquí Magnus. Juega torre A1 Nepomniachtchi, amenaza torre H1 jaque, cambiando todo. G4, defiende el peón. Torre H1 jaque. Rey G3. Peón por H5. Aquí era crucial de notar que a torre por H5, torre por H5, G por H5, rey por H5 sí resultan tablas, ¿no? Básicamente. Porque también era posible que este final pudiera haber sido ganador si las negras entraran en Zugzwang. Pero en esta posición no hay manera de forzar Zugzwang sobre el negro, ¿no? Que son tablas, básicamente. Para cambiar el Claro, peón. y ahí el negro tiene la posibilidad también de llegar a tiempo, ¿no? Y hacer oposición y empujar el peón H y con yo el peón de F, Exacto. que es básicamente la idea. Te cambio el peón de H por el peón de F y tablas, ¿no? Sí. Captura entonces no entra en eso. Magnus Carlsen lo calculó. Y juega torre E6 jaque, en cambio. ¿Con qué idea? Que rey G7 la idea es jugar G5, ¿no? Y básicamente consiguió esa misma posición que habíamos hablado, ¿no? Con el peón pasado en F4 y los peones débiles aquí en H. A costa que, bueno, como que entregó ese peón de más, pero realmente estos peones de H no es que valgan mucho, ¿no? Son bastante débiles. Torre G1 jaque, juega Nepomniachtchi. Rey F2 y torre A1. Torre H6, amenazando el peón de H5. Torre A4, contraatacando sobre F4. Rey F3. Torre A3 jaque. Aquí yo había considerado algo como rey E4 para intentar entrar ahí. Como lo simplemente da torre A4 y si el rey quiere seguir entrando. Esto es estable. Exacto, que lo vas matando ya. Exacto. siempre hay jaques laterales, ¿no? Y el rey no se puede realmente escapar. Entonces, a torre A3 jaque, el rey vuelve. Rey F2. Torre A4 jaque. Y aquí los jugadores acordaron las tablas, ¿no? Una partida Sí. bastante peleada, pero lo peor es que Jan Nepomniachtchi llegó a estar mejor, básicamente. Hubo un momento en el cual él estuvo claramente superior, pero como dices vos, soltó la ventaja. Ahí tenía que. C3 fue un momento crítico y bueno, no fue la más precisa, ¿no? Simplemente soltó la ventaja. Los apuros de tiempo también influyeron. Pero la partida igualmente estuvo muy interesante. Como Nepomniachtchi trata de llevar a posiciones dinámicas, ¿no? Como lo hizo en el juego pasado, como lo hizo en este juego. Está sorprendiendo mucho con lo que está haciendo. Una buena preparación. Básicamente, un buen juego está haciendo Nepomniachtchi. Exacto, está como dijimos, sorprendiendo, ¿no? A Magnus. Que si se le veía, por ejemplo, al final de la partida, estaba bastante concentrado, ¿no? Como que pareciera que básicamente Nepomniachtchi lo está sorprendiendo más de lo que Magnus esperaba, ¿no? Pero sí, momento clave aquí, que básicamente donde las negras tenían ventaja aquí, de menos 1,2, que era C3, que soltó completamente la ventaja, ¿no? Y bueno, mañana es la tercera partida, el tercer round, donde Nepomniachtchi va a volver a jugar con blancas y es muy posible que se vuelva a jugar la revancha. Y bueno, hasta un siguiente análisis. Chao, chao.